Seguimos aquí en Pulso Informativo, estamos conectados con Maryland, Estados Unidos, con Luis Alberto Salgado. Luis Alberto, ¿me escucha? Bien, te escucho. Pero mi pregunta es si me está escuchando bien, porque entiendo que ayer no me escuchaba con la claridad que corresponde. Sí, ahora sí. Lo que pasa es que cuando me quieres repreguntar, Rodolfo, no escucho, eso sí no escucho, sí que no, la voz está elevada y yo sigo hablando. Y yo quiero permitir que tú me repreguntes en lo que creas necesario el momento de hacerlo. Pero Correcto, sí te ahora escucho sí me ahora está bien, escuchando Rodolfo. bien, me escucha bien, Sí, perfecto. sí, bien. A ver, en la mañana conversaba con el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo Rabanal, lo estaba entrevistando, y le hice una pregunta que también se la voy a hacer a usted. Ya de algún modo se la hice ayer. Usted me parece como que se incomodó, pero es lo siguiente. Escuchaba decir a un expresidente ecuatoriano, a propósito de lo que está ocurriendo con Venezuela y Estados Unidos, que parece ser que dos primates con corbata están manejando el país más poderoso del mundo. Y por otro lado, hay la idea de que más allá de esa, digamos, de ese pensamiento de este presidente ecuatoriano, lo que está ocurriendo en el mundo es que está apareciendo un nuevo orden mundial. Estamos dejando atrás el poder o la fuerza de la ley y más bien se impone ahora la fuerza de las armas y del poder económico. ¿Cómo lo aprecia usted, doctor Salgado? Bueno, yo no lo podría a nivel de nuevo orden mundial, como también respondí ayer, Rodolfo. Esto es una cuestión muy dinámica, ¿no? Lo que hoy aparece como la noche, mañana esto se torna en el día. El mundo da muchas vueltas y las da vuelta cada 24 horas. Stephen Miller, que es el principal asesor de Donald Trump, ayer justamente declaró lo que me acabas de decir, que ahora lo que impera es la fuerza, es la imposición militar y la voluntad del más fuerte. Y le preguntan, hasta hace un momento he escuchado hace 20 minutos las declaraciones del senador Chris Van Hollen de este estado de Maryland, diciendo que eso es una enormidad que va en contra precisamente de los intereses y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la imposición de la fuerza es simplemente el retorno, ¿no?, al tiempo de la carreta, donde la acción del más bárbaro, del más audaz, como decía Manuel Soane, en una tribu gobierno más audaz, pero en una civilización gobierno más capaz. Entonces, todo este esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial que conversamos, de estructurar en base al nuevo trato, a una nueva relación de buen vecino, de negocios ciertamente, ¿no?, con el país más poderoso capitalista de la Tierra, ¿no?, junto con Europa también, era necesario establecer instituciones. Y esas instituciones a nivel mundial, con Naciones Unidas, con la UNESCO, con la OIT, con la Organización Mundial de la Salud, se sustentaban a su vez en las democracias fundamentales reales, ¿no?, en Bueno, los países que habían derrotado al fascismo y al nazismo en la Segunda Guerra claro, Mundial. Pues estos yo 50, 80 años, Rodolfo, ¿no?, donde prevalecía y ha relativamente funcionado sin entrar en una tercera guerra mundial, lo que le llaman el soft power, el poder suave, proyectado a través de la cultura de Hollywood, a través del buen vecino, del AID, ¿no?, de la no, no ayuda será, internacional. Luis Sí. Alberto, no será Uh-huh. que más que retroceder, el tema es cíclico y solamente estamos dando la vuelta. Es otra forma de verlo. Efectivamente, han transcurrido 80 años en las cuales cuando uno percibe en Europa, por ejemplo, y como Francia en estos días, ayer mismo, hoy día en la mañana, que es la noche, que ha sido la noche en Europa, ¿no?, han declarado Francia, Alemania y Gran Bretaña que van a salir en defensa de Dinamarca y de Groenlandia porque ellos forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la NATO, y le han dicho expresamente a Estados Unidos y a Trump que dejen de amenazar a Groenlandia y a Dinamarca. He leído también hace un momento las declaraciones de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y del primer ministro también de Groenlandia,
Fredrik Nielsen, diciendo que de ninguna manera es aceptable las amenazas que está formulando Donald Trump, ¿no? Entonces, eso se entiende la cultura que ha alcanzado los niveles de esos países que forman parte, la columna vertebral en Europa de la OTAN, ¿no? En rechazo a las declaraciones del señor Trump, que ya sabemos lo que está pasando. Adicionalmente, he visto las declaraciones también de la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, México. diciendo que es absolutamente inaceptable, a pesar de que ha hablado 14 veces por teléfono con Donald Trump, que le ha dicho que quiere ofrecer la ayuda de su ejército para combatir el narcotráfico. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con sólido respaldo, dice que eso de ninguna manera es una opción y está sobre la mesa. Entonces, todos estos temas, Rodolfo, las declaraciones de la primera ministra de Dinamarca, de Groenlandia, de los jefes de Estado de los países de Francia, Alemania, que fueron enemigos, y Gran Bretaña, que participaron directamente de la Segunda Guerra Mundial, le están diciendo ahora a los Estados Unidos, que se erigió durante 80 años como cabeza del mundo libre a pesar de sus contradicciones y sus problemas, en una semana de un plumazo el señor Trump ha derribado esa simpatía que intentaron construir y que lo lograron en importante medida distintos presidentes, tanto demócratas como republicanos. Entonces, eso hay que centrarlo bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Venezuela? Es el caos. Es muy fácil entrar. Los mismos oficiales militares, altos oficiales militares, le estaban diciendo, y eso trascendió y se ve en los programas, donde los militares retirados declaran sobre esto, sobre sus amigos que no pueden declarar, que son los oficiales en actividad, que le decían al señor Trump, al señor Hegseth y al mismo Marco Rubio, que relativamente no era difícil entrar en Venezuela y hacer lo que han hecho, porque efectivamente tienen las armas más sofisticadas, la tecnología más mortal para hacer lo que han hecho. Pero lo que no se puede hacer es construir, cambiar regímenes y construir nuevamente Estado, porque la estructura en este caso no se podía hacer eso con el anterior orden mundial. Ahora estamos en otro contexto. Yo le quería preguntar. Claro que se podía. Lo que pasa es que era una absoluta torpeza y un acto de brutalidad y de barbarie. Eso es lo que está ocurriendo. Y no se puede llamar a eso nuevo orden mundial, Rodolfo. Discúlpame, permíteme. No, está bien. Porque sí, esto es resultado de una improvisación que llega al tope del caos. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Aquí en Estados Unidos se están moviendo Luis Alberto, a usted le parece improvisación, pero quizá con el paso de las horas o de los días vamos a ver que hay todo un plan, un mecanismo para enfrentar las cosas que estamos viendo hoy por hoy. Quería dos temas que, por favor, si usted me las puede aclarar. Nos llegó la información en el sentido de que el Departamento de Justicia, como usted sabe, a Maduro lo están acusando de 4 delitos. Y la noticia que nos llegó decía que el Departamento de Justicia de Nueva York acaba de dejar sin efecto la acusación, una de las 4 acusaciones, contra Maduro como líder del cártel de los soles. ¿Eso es cierto, Luis Alberto? Eso tenía que confirmarse, pero no me extrañaría, Rodolfo, porque también lo acusan, ¿no?, de posesión de armas, ¿no? Lo acusan de, esta era la más grave acusación, encabezar un cartel del narcotráfico, como pretenden hacerlo también con el presidente Gustavo Petro. Entonces, disfrazar un acto de invasión, el bombardeo de una capital sudamericana, decirle que es un acto policial, un acto para hacer cumplir la ley, cuando por otro lado, y en el mismo contexto, se está violando el derecho internacional, se está invadiendo un país, ¿no?, y atacándolo con poderoso, mortífero equipo militar. Entonces, ahí está la contradicción y el absurdo. Aquí en los Estados Unidos va a ser sumamente difícil, efectivamente, por más que nos disguste, y yo rechazo efectivamente el hecho de que el mismo Chávez y Maduro no han entrado en violación sistemática de derechos humanos, expulsaron a la Comisión Interamericana,
¿no? Se apartaron de la Corte de San José, bueno, y estas son las consecuencias. Pero algo parecido o lo similar está haciendo el mismo señor Donald Trump. Entonces, aquí está la contradicción. El sistema judicial de los Estados Unidos, aparte de la Corte Suprema, de los 6 de los 9 miembros, que son magistrados activistas políticamente de ultraderecha, ¿no? Pero en los niveles de jueces de primera instancia o en los circuitos de los Estados Unidos hay una sólida resistencia y rechazo a las medidas antijurídicas, ilegales y brutales que está tomando el Ejecutivo de los Estados Unidos. Entonces, eso hay que entenderlo bien, Rodolfo. Y por Muy bien, eso Luis Alberto, una pregunta concreta, Luis Alberto. Digamos, tratando de ser lo más objetivos posible. ¿Usted asume que todo esto que está haciendo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, junto con Marco Rubio y todos los de su entorno, lo hacen por cuenta propia o lo hacen a partir de un aparato o de un Estado que toma la decisión de ir por ese rumbo? Bueno, pero es que hay que entender la personalidad totalitaria, Rodolfo. Lo que se ha instalado a partir del 20 de noviembre de este año 2025 que acaba de culminar, es una personalidad que quiere instalar una dictadura en Estados Unidos. Entonces, él, con la experiencia de los 4 años anteriores, no ha permitido que sigan funcionarios de carrera con experiencia, con seriedad, ¿no? Sino que ha puesto a personas que son absolutamente incondicionales. Esa es la contradicción que no se comprende y ahí se explica por qué, en este caso, al comienzo era la lucha contra las drogas, dice, contra el fentanil, que solamente que llega por México, resulta que no era entonces Venezuela, que no era la lucha contra las drogas, sino después dijeron, no, era lucha contra la cocaína. Y resulta que han cometido 34 actos militares, que son 34 actos de guerra, ¿no? En violación del derecho internacional. Y lo que ha ocurrido este viernes, sábado de la madrugada, es la culminación de este cambio de estrategia, diciendo que al final es el petróleo. Reitero, en su conferencia de prensa del sábado de la mañana, Rodolfo, el señor Trump mencionó 20 veces la palabra petróleo, 2 veces la palabra riqueza por razón de la invasión de Venezuela y ninguna vez mencionó la palabra democracia. Entonces, aquí hay otro tema de fondo que para algunos que expresan todavía que se preocupan en elevar. No, ya nadie dice eso, no. Para todo el mundo está claro que la intervención a Venezuela no es en defensa de la democracia del pueblo venezolano, sino es un asunto de interés económico de los Estados Unidos, particularmente en el tema del petróleo. Luis Alberto, vamos a una segunda y última pausa, por favor, y regresamos con usted.